Este es el video del trabajo final de resolución de problemas con computadora. Nosotros somos el grupo número 12. Mi nombre es Alegre Joana. Yo soy Detzel Claudio Facundo. Yo soy Etchegaray Sofía. Mi nombre es Atenea Truelsegar. Yo soy Sugai Malene Jenny. Y a continuación vamos a contar acerca de cómo fueron las etapas de resolución de los problemas planteados en el trabajo grupal. Para comenzar, analizamos el problema como primera etapa, deduciendo los datos tanto implícitos como explícitos y analizando las incógnitas planteadas en los ejercicios para luego ya pasar a la siguiente etapa. Bueno, la siguiente etapa, la número 2, sería el plan de resolución, que se basa en pensar métodos y llegar a conclusiones primerizas para empezar a resolver problemas, las cuales también pueden cambiar con el tiempo dependiendo de los avances. En la tercera etapa llevamos a cabo el plan. Organizamos los números como si fueran casilleros, cada grupo con 3 números a completar. Formamos los conjuntos cuidadosamente de manera que ningún número se repita y que la suma de cada casillero sea la misma. Utilizamos estrategias como la fórmula de números triangulares y verificamos que la solución cumpla con todas las condiciones dadas. Y por último, la cuarta etapa que es comprobar los resultados. Perdón. Bueno, después continuamos con las preguntas teóricas. La primera dice, ¿existe alguna etapa de la resolución de problemas que sea opcional? Y no, porque todas las etapas de la resolución de problemas son necesarias a la hora de realizar y resolver las consignas, ya que cada una cumple una función fundamental en la resolución. Principalmente la etapa número 4, que es la de comprobar los resultados, dado que no siempre pueden ser correctos. En nuestro caso, el resultado y el método utilizado fue efectivo, ya que nos permitió averiguar si fue correcto o no la resolución de cada ejercicio. ¿Para qué sirve descomponer un problema a la hora de resolverlo? Bueno, descomponer un problema sirve para tener una vista más simplificada y poder identificar lo más importante al momento de buscar y resolver la incógnita del problema que se plantea. Entonces, descomponiendo el problema, se puede analizar detalle a detalle, planteando preguntas y así llegar a la solución. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿cómo y o cuánto podrían aplicar pensamiento computacional para resolver este problema? El pensamiento computacional puede aplicarse en los dos problemas. Por ejemplo, en el primer problema descompusimos repartiendo los 36 números en 12 grupos. Y después, bueno, los separamos en grupos más chiquitos, más chicos. Primero vimos cuánto sumaban todos los números, luego cuánto sumaba cada grupo. Bueno, con respecto a la abstracción, nos concentramos principalmente en la suma que debía tener cada grupo. Generalizando, vimos si este ejercicio se parecía a otro ejercicio de repartición que ya hemos trabajado y usamos la regla de general de que si el total no se puede repartir entre el número de los grupos, no se puede resolver. En el primer problema lo que nos pasó es que esta división nos dio con decimal, entonces no se puede resolver. Bueno, en el caso de algoritmos no pudimos aplicar, ya que en el primer problema, bueno, no se puede resolver. Y en el segundo problema podríamos haber aplicado como una regla o un patrón para encontrar los grupos, pero no nos fue necesario. Bueno, y si evaluamos si el resultado tenía sentido, y bueno, en el primer problema no tenía sentido, ya que daba con decimal, y en el segundo problema sí. Por lo tanto, lo dimos como
correcto el resultado. ¿Es recomendable abstraerse del problema para encontrar similitudes con otros problemas? Sí, consideramos que es recomendable para tener una visión más general, ya que más allá de las características propias del problema, pueden hallarse similitudes o generalidades con otros. Entonces, al identificar que un problema tiene una estructura similar a otro, puede plantearse el mismo método y quizás se pueda llegar a resolver la consigna planteada. Bueno, a continuación vamos a dar un vistazo por el recorrido que nosotros realizamos para resolver los ejercicios A y B. Empezando primero con el A, que su enunciado dice así: decidir si es posible dividir el conjunto de los 36 números enteros entre 1 y 36, inclusive en 12 conjuntos de 3 elementos, de manera que en todos ellos la suma de sus elementos sea la misma. Nosotros pensamos este ejercicio más como un sistema de ecuaciones en el que hay que buscar una X y una Y. La X sería el total de la suma de 1, 2, 3, 4 hasta 36, inclusive. Y 12, disculpen, y sería lo que sería el resultado de X dividido los 12 conjuntos. Bueno, para esto, para saber qué número, cuál es la suma de los números del 1 al 36, realizamos la fórmula del número triangular, la cual es n por n más 1 dividido 2, donde n sería 36. Luego reemplazamos los números las letras por números y haciendo los cálculos nos dio que x valía 666 y luego ese 666 lo dividimos por 12, que serían los conjuntos, y nos dio 55,5, lo que significa que llegamos a la conclusión de que no es posible porque el resultado no es exacto. Y necesitamos un resultado exacto para realizar lo que el enunciado nos dice. Continuando con el ejercicio B, el cual es muy similar, pero en este caso hay que agrupar en 13 conjuntos de 3 elementos cada uno el conjunto de números enteros del 1 al 39 inclusive. Para esto utilizamos el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior, primero para determinar si es posible realizar la agrupación solicitada. Utilizamos también la fórmula del número triangular para saber cuál debería ser la suma de los elementos de cada conjunto a formar y luego, en caso de que esta suma que dé como resultado sea posible de llevar a cabo, es decir, que dé un número entero, en este caso nos dio 60, esto nos quiere decir que sí es posible realizar la agrupación solicitada. Y una vez que determinamos esto, llevamos a cabo la agrupación determinando qué número debía estar con cuál en cada conjunto de 3 números. Y una vez que los agrupamos, podemos finalizar el ejercicio teniendo un resultado que en este caso sí es posible. Bueno, finalmente llegamos a la conclusión de que el primer problema no se puede resolver con las limitaciones planteadas, pero el segundo problema sí.